Heavenly Father, Amante Padre, may your Holy Spirit be upon us. que tu Santo Espíritu esté con nosotros May your Holy Spirit move with great power in our y midst. que se mueva con gran poder en nuestro medio. May the preaching of the gospel tonight Que la predicación del Evangelio be esta attended noche with signs and wonders and various kinds of miracles sea atendido con señales y con milagros, Padre. and gifts of the Holy Spirit according to your own will. Y dones del Espíritu Santo de acuerdo a tu voluntad. Please will that. Por favor, que sea tu voluntad, Please Señor. testify that what is being preached is your word. Testifica, Padre, que lo que se predica es tu palabra. Do a new thing in our hearts, Haz lo que tenga que ser en nuestros that corazones Jesus will be exalted. para que Jesús sea exaltado. We pray in his name. Lo pedimos en su santo nombre. Amen. Amén. Well, there were some seminary students Hubo algunos alumnos del seminario that liked to play basketball. que le gustaba jugar al básquet. They would leave the campus Salían del plantel, and they would go down the street to an old basketball court. iban ahí por la calle a una cancha de básquet antigua. And they would do this every afternoon following classes. Lo hacían todas las tardes después de clase. And over a period of time, this elderly, gray-haired janitor would come out and watch them play. Y después de un tiempo, una persona encargado de intendencia, ya de edad avanzada, salía y los observaba. And then he would come out and he would sit, Después venía y se sentaba and he brought an old, tattered Bible with him. y consigo traía una Biblia bastante ajada. While the seminary students were playing, Mientras jugaban los seminaristas, he'd be reading his Bible. leía su Biblia. And the seminary students noticed that. Y los estudiantes lo notaron. They knew he was reading a Bible. Sabían que leía una Biblia. One day, the ball got out of control Un día la pelota se and perdió control rolled across the field y salió por el campo rodando to where this old guy was sitting. a donde estaba sentado el And anciano. the seminary student runs up, Y el seminarista viene corriendo, scoops up the ball. agarra la pelota. He says, "What are you doing, old man?" ¿Qué haces, viejo? "Oh, I'm reading." Leyendo. "What are you ¿Y reading?" qué lees? "Well, I'm reading the Bible." La Biblia. "Well, I can see that." Ya lo veo. "Well, I mean, what book of the Bible are you ¿Qué reading?" libro de la Biblia lees? "I'm reading the Apocalypse." El Apocalipsis, le dice el viejo. Well, this seminary student Este estudiante, el seminarista, had a class in the Revelation. él había tenido una clase en Apocalipsis And wanting to just show off a little bit, y se quería fanfarronear un poquito. he says, "Do you understand what you're reading?" ¿Y qué dice? ¿Comprendes lo que lees? And the old man looks up with a grin on his face. Y el "Sure." viejito se lo quedó viendo, sonriendo, pues claro que sí. So it caught the seminary student off guard. Y eso lo agarró fuera de base. He wasn't expecting this old man to say that he understood what he was reading from Scripture's most complex book. Él no pensaba que el anciano iba a decir que sabía lo que estaba leyendo del libro más complejo de la Biblia. So he asked, Así que le dice, "Well, what is it that you understand? a ver, dime lo que entiendes. What is the meaning of this book?" ¿Qué significa el libro? And he looks up at the seminary student. Y el viejito se lo queda viendo. He says, "We win." ¡Ganamos! No amen to that? No escucho el amén. We win. ¡Ganamos! We win. Nosotros ganamos. Jesus wins. Jesús ganó. And because Jesus Y wins, siendo que Él ganó, we win. nosotros ganamos. In Revelation 17, El capítulo 17 de verse Apocalipsis, 14, el versículo 14, it says it just as plain as can be. lo dice así tan claro como mediodía. I like this. Y me encanta. These will wage war against the Lamb, Pelearán contra el Cordero, and the Lamb will overcome them, pero el Cordero los vencerá. because he is Lord of lords Porque es Señor de señores and King of y kings. Rey de reyes. And those who are with him Y los que están con Él are the called and the chosen son, and faithful. son llamados, elegidos
y fieles. So the Lamb overcomes. Así que el Cordero gana. And there are those who are with him Y hay quienes están con el Cordero when he overcomes. en el momento que Él vence. We win. Y ganamos. Isn't that how it is in a game? ¿Acaso no es así en un partido? You're watching your favorite soccer team. Estás viendo el equipo predilecto de fútbol. And they make that final score. Y hacen el último gol. And you jump up. Y brincan. We won. ¡Ganamos! We won. ¡Gol! Yeah, we won. Yeah. But you didn't play at all. Pero ni jugaste. All you did was eat nachos and cheese. Lo único que hiciste es comer nachos, palomitas. Are you with me? ¿Sí me entienden? Now, come with me to Revelation 3:21. Veamos aquí el Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Our text for tonight. El texto de esta noche. He who overcomes, El que venza, I will grant to him to sit down with me on my throne, le daré que se siente conmigo en mi trono, as I also overcame así como yo he vencido and sat down with my Father on his y throne. me he sentado con mi Padre en su trono. Overcoming is a theme in the book of Revelation. Vencer es un tema en el It's Apocalipsis. an important part of its structure and its focus. Es una parte importante de su estructura y de la concentración del libro. Victory. La victoria. The Greek word translated overcome. La palabra, el vocablo griego traducido I como don't know vencer. I don't know what root word it is in Spanish. No sé cuál es vencer. It's what? 321. Overcome. El que venza, vencer. Okay. It's the Greek word Nike. Which? Nike. Es la palabra griega Nike. Do you have Nike shoes? Tienen zapatos Nike aquí, ¿verdad? Nike shorts? Y los shorts Nike Nike hat? y los sombreros, las That's the gorras. Greek, that's taken from the Greek goddess Nike. Eso se obtiene de la diosa griega Nike. A common imagery in the Greco-Roman world of the time of Christ. Y es una imagen común del mundo greco-romano del tiempo de Cristo. And John picks up this imagery of Nike, Y Juan agarra la imagen de Nike, victory, victoria, and applies it now, y lo aplica en este momento, not to a game, no a un juego, un partido, but to the great controversy sino al gran conflicto between good and evil. entre el bien y el mal. This is not about a game that you laugh at, and if you lose, you can come back and play again. Y no es un juego que usted va a reírse de él y después, si pierdes, viene la revancha. This is life and death. Eso es de la vida o muerte. This has to do with destiny. Tiene que ver con el destino. And what is interesting to me Y lo que me llama la atención a mí, is the Greek word translated overcome que es la palabra griega traducida como vencer, is a present active participle. que es un participio presente y activo. If you don't know Greek, Si saben un poquito de griego, don't worry about it. si no lo saben, no se preocupen. It simply means Simplemente significa that overcoming is something that is happening. que vencer está sucediendo. It is not a completed act No es un acto que se completó en that el pasado. he overcame Él venció or something in the future o algo que en el futuro that he's gonna overcome, vencerá. but it is speaking of a present action Sin embargo, es una acción presente that a person is overcoming. que la persona está venciendo. And so it speaks to their essential being Así que habla a su ser existencial as an overcomer como un vencedor who's experiencing que experimenta the power of Jesus in their life el poder de Jesús en sus to vidas overcome. para vencer. So overcoming is an incredible theme in the book of Revelation. El vencer es un tema increíble en el And Apocalipsis. Revelation has a winner's circle. Y el Apocalipsis tiene el círculo de los ganadores. You know what the winner's circle is? ¿Saben lo que es eso, verdad? La rueda del ganador. The winner can hold up the trophy. Él puede agarrar el trofeo. The winner can pop the champagne. Él puede brincar en la tapa de la champaña.
The winner can pour the Gatorade over the coach. y le puede echar el Gatorade ahí al coach. The winner can have the party. Él puede tener una fiesta The winner can feel good y él se puede sentir bien and enjoy what it means to be a champion. y disfrutar de lo que significa ser campeón. And Revelation has its winner's circle. El Apocalipsis tiene un círculo de los You ganadores. read about it in the 7 churches, Lo leemos ahí en las 7 iglesias, the church at Ephesus. en la iglesia de Éfeso. If you overcome, Si vences, o el que venciere, you can eat of the tree of life. podrás comer del árbol de la vida. How many want to eat of the tree of life? ¿Cuántos quieren comer del árbol de la All vida? right. Amén. If you overcome, El que venciere, the church at Sardis, en Sardis, you won't experience the second death. no experimentarás la segunda muerte. Anybody want to die the second death? ¿Alguien quiere morir la segunda muerte? Please don't raise your No, hands. por favor, no quiero ver manos. The one who overcomes El que venciere will have an intimate relationship with Jesus. tendrá una relación íntima con Jesús. They'll have access to heaven. Tendrán acceso al cielo. The one who overcomes El que venciere will be clothed with white garments, lo vestirán de túnicas blancas. the righteousness of Jesus La Christ. justicia de Jesucristo. The one who overcomes Al que venciere will be able to sit down with Jesus podrá estar sentado con Jesús on his throne. en su trono. Isn't that awesome? ¿Acaso no es hermoso eso? And when you watch this theme throughout the book of Y Revelation, cuando uno ve este tema en todo el you Apocalipsis, come to Revelation 21. llegamos al capítulo 21. You have your Bible tonight, Tenemos la Biblia aquí esta noche. Revelation 21, Apocalipsis 21 and it says here in verse 7, y el versículo 7 nos dice, he who overcomes el que venza will inherit heredará all these things. todas estas cosas. And John had just described the descent of the New Jerusalem, Juan acababa de describir el descenso de la Nueva Jerusalén, where there's no sickness, sorrow, suffering, or death, donde no hay enfermedad, sufrimiento, tristeza ni muerte, and where we will be God's people. y donde seremos el pueblo de Dios. He who overcomes will inherit these things, El que venciere heredará estas cosas, and I will be his God. y yo seré su Dios. I will be her God, Yo seré su Dios, tanto de él and como de they will be ella, my people. y ellos serán mi pueblo. Do you want to be in the winner's circle? ¿Quieren estar en el círculo de los ganadores, en la Well, rueda? that is winning. Eso es ganar. ¿No Amen? dicen amén? I want to win. Yo quiero ganar. Like the seminary student says, Como dice el seminarista, we win. ¡ganamos! Think about that. Piénsalo. Don't worry about it. No te preocupes. Think about it. Piénsalo. And let your heart know that that victory is on the horizon for you. Y que tu corazón sepa que esa victoria está en tus horizontes. But the question is what does it mean to overcome? La pregunta es, ¿qué significa vencer? Well, I won't spend a lot of time on this part this evening. No voy a dedicar demasiado tiempo en esta parte But esta in the book of noche, Revelation, pero en el libro Apocalipsis, overcoming does include moral, spiritual matters of our life. el vencer sí involucra asuntos morales y espirituales en nuestra vida. Those important areas of our life Aquellas áreas importantes de nuestra vida that we know that we need to be successful in. en las cuales sabemos que tenemos que tener éxito. Looking here at Revelation 21:7 again, Viendo nuevamente el capítulo 21, versículo 7, notice what it says. notemos las palabras. He who overcomes El que venza will inherit these things, heredará todas estas cosas and I will be his God, y yo seré su Dios and she will be my daughter. y ella será mi hija. But the cowardly
Pero el cobarde and unbelieving y el incrédulo and abominable y el abominable and murderers y los asesinos, and immoral persons personas and inmorales, sorcerers and idolaters and all y los liars, idólatros y los mentirosos, their part is going to be in the lake of fire, su parte estará en el lago de fuego, which is the second death. que es la segunda muerte. When you add verse 8 to verse 7, Cuando le agregamos el versículo 7, you de 8 al realize, 7, you realize that overcoming does include some moral, spiritual categories. notamos que el vencer también involucra algunas categorías morales y espirituales. Overcoming our fear, Sobre vencer nuestro temor, overcoming our immorality, nuestra inmoralidad, overcoming our penchant to tell lies, vencer también nuestra tendencia de decir mentiras. but overcoming in Revelation also has to do with the deceptions and the coercive power of the culture around us that would push us in its direction. Pero vencer el Apocalipsis también tiene que ver con todos los poderes sociales o culturales que nos empuja hacia donde no queremos ir. We'll learn a little bit more about this in the morning. Vamos a aprender un poquito más de esto mañana en la mañana. Revelation is full of a struggle over truth and falsehood. El Apocalipsis está totalmente lleno de la lucha entre la verdad y la falsedad. Overcoming includes being able to discern between what is true and what is false. Y el vencer también tiene que ver con poder discernir la verdad y la falsedad. And overcoming includes being able to resist the pressure of falsehood. Y el vencer también tiene que ver con resistir las presiones de la falsedad. And that's where it comes to another area of overcoming in Revelation Y ahí venimos a otra área de vencer en el with Apocalipsis, respect to Babylon and its values and contemporary culture. que tiene que ver con Babilonia, sus valores y la cultura contemporánea. The church does not conquer the world. La iglesia no conquista el mundo, The church withdraws from the values, the God-denying values la iglesia se retrae de aquellos valores que niegan a Dios and lifestyle of the world. y el estilo de vida del mundo. And ultimately, as it says in Revelation 12, Y finalmente, como dice en el capítulo 12 de Apocalipsis, we overcome the devil himself. vencemos al diablo mismo. It says that in Revelation 12:11. Ahí lo tenemos en capítulo 12, versículo 11. They overcame him, Lo vencieron a él, referring to the devil, refiriéndose al diablo, by the blood of the Lamb. por la sangre del cordero. So there is overcoming of Satan himself. Así que se ha vencido a Satanás mismo. So these are all aspects of overcoming and victory in the book of Revelation. Todos estos son aspectos del vencer y las victorias en el Apocalipsis, But it is not the very core or the very heart of what it means to overcome. pero esto no es el corazón mismo de lo que significa vencer. And that's what I want us to look at for a few moments Y here. eso quisiera que veamos unos minutos aquí. Come back with me to Revelation 3, Regresemos por favor al capítulo verse 3, 21. versículo 21. Capítulo 3, Revelation versículo 3, 21. 21. He who overcomes, El que venciere, I el will que venza, grant to him le daré to sit down with me on my throne, que se siente conmigo en mi trono, as I also overcame así como yo he vencido and sat down with my Father on his y throne. me he sentado con mi Padre en el suyo. Now, if you're reading through Revelation in a hurry, Si uno está leyendo el Apocalipsis así apuradito, you will miss an important phrase here. uno va a brincar, o no va a notar una frase muy importante aquí. If you overcome Si vences, the same way that I overcame, así como yo lo hice, then you will sit with me on my throne te sentarás en mi trono, as I sit with my Father on his throne. así como yo lo hago con mi Padre en el suyo. This is a powerful passage Este es un pasaje muy poderoso, because Jesus links victory porque Jesucristo une and overcoming la victoria y vencer with his own experience, con su propia experiencia and then links his own experience y luego liga su propia experiencia with us. con nosotros. And he says, if you overcome Dice, si tú vences, the same way that I overcame, así como yo lo hice,
then entonces you will sit on the throne. te sentarás en el trono. So I ask the question, Así que por eso hago la pregunta, how did Jesus overcome? ¿cómo venció Jesús? Now that's the question. Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Now we know when he was tempted in the wilderness, he quoted scripture. Sabemos que cuando fue tentado en el desierto, citó las escrituras. But we're not in Matthew. Pero ahorita no estamos en Mateo, We're in Revelation. estamos en el Apocalipsis. And Revelation's view of reality Y la visión de la realidad aquí en el Apocalipsis. and what really counts. Y lo que realmente tiene que ver. And where the turning points of history lie. Y dónde están los puntos de vuelta, de giro en la historia. And what the heart of what it really means to overcome is about. Y lo que es el corazón de lo que realmente significa vencer. Now, if you follow the narrative of Revelations, Al seguir la narrativa del Apocalipsis, you will see God on his throne. verás a Dios sentado en su trono. That's Revelation 4. El Apocalipsis 4. And God is seated on his throne. Ahí está, sentado en su trono, Dios. In Revelation 5, En Apocalipsis 5, Jesus appears as the Lamb. Jesucristo aparece como Cordero. And there's this discussion about a sealed scroll. Y hay una discusión acerca de un libro sellado. And who has the power and the authority to break the seals of that scroll? ¿Y quién tiene el poder o la autoridad para romper los sellos de ese libro? And one of the elders tells John, Y uno de los ancianos le dice a Juan, the one who can break the seals el que puede romper los sellos is the one who has overcome. es el que haya vencido, And he is the Lion from the tribe of Judah. el león de la tribu de Judá. So John, Así que Juan, he turns to see this lion, él da la vuelta para mirar este león, this roaring lion, el león rugiente, this magnificent, majestic lion, el león magnífico y majestuoso, the king of the animals, el rey de todos los animales, who can tear its prey, que puede desbaratar su presa, who has power to overcome its prey. que tiene el poder de vencer a su presa. He hears that the lion from the tribe of Judah has gained the victory. Él sabe que el león de la tribu de Judá ha ganado la victoria, But when he turns to see, pero cuando mira a verlo, expecting to see a lion, esperando ver el león, he sees a lamb. ve un cordero. You read it there in Revelation 5, Ahí lo vemos, Apocalipsis 5, verse 6. versículo 6. I saw between the throne Y vi entre el trono with the four living creatures de los 4 seres vivientes and the elders y de los ancianos, a lamb standing vi de pie a un cordero, as if slain. como si hubiera sido inmolado. How did Jesus overcome? ¿Cómo venció Jesús? Do you know who Friedrich Nietzsche is? ¿Saben quién es Federico Nietzsche? He was a philosopher who lived in the 19th century. Fue un filósofo que vivió en el siglo When he XIX. was a little boy, he could read the Bible so well that you would break down in tears. Cuando era pequeño, leía la Biblia tan bonito que traía lágrimas a tus ojos. But he was only doing what he was taught to do. Pero hacía solo lo que le habían enseñado a When hacer. he got a little older, he started rebelling against the Christian background. Al crecer un poco, empezó a rebelarse contra el trasfondo de los cristianos. And then he saw the troops marching off to war. Vio que las tropas iban a la guerra And so he got enamored with this idea of power. y se enamoró de la idea del poder. And so he began exploring godless philosophy. Y empezó a explorar filosofías que no tienen a Dios en sí. And he saw reality as a will to war. Y él vio la realidad como la voluntad de ir a la guerra. Better than that, a will to power. Es más, la voluntad hacia el poder. Even better than Y that, más aún, a will to overpower. es una voluntad para dominar. That life would be about power. Que la vida tiene que ver con el And poder. having enough power to be in control. Y tener suficiente poder para estar al control de las And cosas. his Y philosophies sus filosofías impacted the
People living in the 20th century, impactó a las personas que vivieron en el siglo XX, became the foundational root of Hitler's Germany, llegó a ser el fundamento de la Alemania de Hitler, and that the Aryan race would be the better race, the most powerful race. y que la raza ariana sería la más poderosa y la mejor de todas. Nietzsche did not have very good things to say about Christianity. Nietzsche no tenía algo bueno para decir del cristianismo. In fact, he thought that God was a spider. God was weak. Es más, él pensaba que Dios era una araña, era muy débil. He wrote a book called Ecce Homo. ¿Which? Ecce Homo. Él escribió un libro, se llamaba Ecce Homo. Those are the Homo. words of Pilate when he pointed to Jesus. Eran las palabras de Pilato cuando señaló a Jesús. Ecce Homo. Ecce Homo. Behold the man. He aquí el hombre. But this book was not about Jesus. Pero no tenía que ver a Jesús con This Jesús. book was about himself. Eso tenía que ver consigo mismo. And then he wrote a book called The Antichrist. Y luego escribió un libro titulado El Anticristo. And that's where he talked about God being weak Y es ahí donde habló acerca de la debilidad de Dios. and anything that is good has to do with strength and power. Y todo lo que tiene que ver, o sea, todo lo bueno tiene que ver con la fuerza y el And poder. anything that has to do with weakness Y cualquier cosa que tenga que ver con and debilidad self-denial y el renunciar al yo is no good. no sirve, no vale. Nietzsche envisioned the world. Nietzsche visualizaba el mundo He said that there's going to be a time before Nietzsche y él diciendo que iba a haber un periodo previo a Nietzsche and a time after Nietzsche. y post-Nietzsche. And in some respects, he was true. Y hasta cierto punto tenía razón. He said that when the 20th century would come, Decía que cuando llegaría el siglo XX, God would be dead on arrival. Dios estaría muerto al llegar. God would have no influence in the world. No tendría ninguna influencia aquí en este And he mundo. made two predictions E hizo dos predicciones that came true. que se hicieron verdad. If se God cumplieron. truly is discarded from the life Si a Dios lo descartamos de la vida as a weak reality, como una realidad débil and human beings will to power, y los seres humanos con la voluntad de tener poder, two things are going to happen. dos cosas van a In suceder the 20th en century, el siglo XX. the 20th century will be the bloodiest century in human history. El siglo XX sería el más sanguinario de toda la historia de la humanidad. And he was right. Y fue cierto. He also said También dijo, the will to power la voluntad hacia el poder would create a madness among human beings. crearía una locura entre los seres humanos. That happened to Nietzsche himself. Y eso le sucedió a Nietzsche mismo. He lost his mind. Perdió la mente, sus cabales. This big philosopher. Este tremendo filósofo. And so he found himself in a little corner of an insane asylum. Y él estuvo ahí en un pequeño rincón de un asilo para personas que han perdido sus cabales. But his Christian mother Pero su mamá cristiana heard about her son. escuchó acerca de su hijo And she goes to the insane asylum y va ahí al asilo and brings him home y se lo trae a la casa. and holds him as a grown man Y ya viejo como estaba, lo sostiene in her arms, en sus brazos, rocking him back and forth. meciéndolo de aquí para allá. In the end, Y al final it was the weakness of God fue la debilidad de Dios that overcame que venció all kinds of would-be power. todo tipo de poderes supuestos. When you see the lamb standing as if slain, Cuando podemos al cordero así como inmolado, you learn something important about God. aprendemos algo muy importante acerca de Dios. You learn something important about power. Aprendemos algo muy importante del poder. You learn something important about how you overcome. Y aprendemos algo muy importante de cómo vencer. Because God, seated on the throne, Porque Dios, sentado ahí en el trono, has all sheer power to do whatever he wants to do. tiene todo el poder, el magno poder de hacer lo que le da la gana. But God does not use that sheer power Pero Él no utiliza ese poder to force you to do
para obligarte a hacer what he wants you to do. lo que Él quisiera que hicieras. No. No, He sends his son, envió a su hijo and his son dies. y su hijo muere And he turns power on its head. y el poder lo pone de cabeza. There is violence, Hay violencia, but it is violence endured. pero es una violencia que se soporta. Here you have moral power. Aquí tenemos poder moral, As Jesus said, así como dijo Jesús, if I am lifted up, si fuese yo levantado, I will draw all men to myself. atraeré a todo hombre a mí. If I am lifted up. Si yo fuere levantado. And this is the way of God. Esta es la forma de ser de This is how Dios. Jesus overcame. Es así como venció Jesús. He overcame by suffering Venció por medio del sufrimiento, negándose a sí mismo and death. y por la muerte. He overcame by sacrificing himself. Venció sacrificándose a sí mismo. He overcame through weakness. Él venció por medio de la debilidad. But in his weakness, Pero en esta debilidad there is even more power. hay más poder In the great controversy en el gran conflicto de los over the siglos character of God, sobre el carácter de what God Dios. is like, ¿Cómo es Dios? and what we are to be like. ¿Y cómo debemos ser nosotros? And so, as we see Revelation unfolding, Y en la medida que vemos que se va desenvolviendo el we Apocalipsis, read it in Revelation 12. lo vemos ahí en capítulo That the 12, authority of Jesus was established on the cross. que la autoridad de Jesucristo se estableció en la cruz, The moral authority. la autoridad moral. And then you have that verse that you're very familiar with. Y luego tenemos un versículo que estamos muy familiarizados They con él. overcame him Ellos lo vencieron by the blood of the Lamb por la sangre del and the Cordero word of their testimony. y en la palabra de su testimonio, And they did not love their life even when faced with death. y no amaron más su vida que la muerte. How in the world ¿Cómo? would anybody ever be willing to yield their life ¿Cómo es que alguien estaría dispuesto a ceder su vida for Jesus por Cristo? unless they understood A menos que comprendieran the moral, spiritual authority of Christ that has gripped their la heart? autoridad moral y espiritual de Jesucristo que ha agarrado a sus corazones. This is true power. Este es el poder de verdad. When people are coercing them Cuando las personas están tratando de and obligarlos, say, I'm going to kill you if y you dice, don't obey, y si no obedeces te mato, they say, kill me. pues mátame, Because Jesus porque Jesús became weak for me. se hizo débil por mí. Jesus died for me. Él murió por mí. And then you read here in Revelation 5, Y vemos aquí Apocalipsis 5. I don't have time to develop this, No tengo el tiempo para hablar más de esto. but if you read in verse 9, Versículo 9 nos dice, as a result of the Lamb and his being slain que como resultado del Cordero que fue inmolado and his great victory, y su gran victoria, you read it there in verse 9. y el versículo 9 nos In dice, the middle of the verse, a mitad del versículo, it says, you were slain dice, fuiste muerto and you purchased for God with your blood y con tu sangre compraste para Dios men from every nation, tribe, tongue, and people. a la gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. And you've made them to be a kingdom, Y hiciste de ellos un reino and they reign on the earth. y ellos son los reyes de esta tierra. This is the picture of the power Este es el cuadro del poder, of the sacrifice of Jesus, del sacrificio de Jesús, the self-sacrificing way of Jesus, la forma de un sacrificio abnegado de Jesús and how it can sweep into a person's heart y cómo puede entrar al corazón and de la capture them persona for the kingdom of y heaven. lo puede capturar para el reino de los That the cielos, church of Jesus Christ, para que la iglesia de the kingdom Jesucristo, of Christ on earth, el reino de Jesús aquí en la is tierra, established because of Christ's death, se establezca gracias a la muerte de because of his Jesús, weakness, por su debilidad, because that is moral porque eso es authority. moral.
If I am lifted up, si yo soy I will levantado, draw all men to voy a myself. traer a todas las personas a mí. And then here's a picture of men and Y women aquí tenemos un cuadro de los hombres y las mujeres who will reign on the earth. que reinarán en la tierra. I used to think that this referred to the millennium, Solía pensar que esto iba a ser en el milenio, but it's referring to the power of the church of Jesus Christ in the world. pero eso hace referencia al poder de la iglesia de Cristo aquí en este mundo. You will remember what the text says. Y recuerdan lo que dice el texto. Revelation 3:21. Apocalipsis 3:21. If you overcome Si vences, the same way I overcame, así como yo lo hice, then you will sit down estarás sentado on my throne. en mi trono. How did Jesus overcome? ¿Cómo venció Jesús? By self-sacrificing, Con un sacrificio abnegado, denial of self, negándose a sí mismo, dying to self, muriendo al yo, putting others before himself. poniendo a los demás antes que él. That's how we overcome. Así vencemos. That is moral, spiritual power and authority in the world. Eso es el poder y autoridad moral y espiritual aquí en este mundo. And so when you see the church of Jesus Christ in the book of Revelation, Cuando veamos a la iglesia de Jesucristo aquí en el Apocalipsis, they are poor, son pobres, they are persecuted, perseguidos, they are powerless. no tienen poder. The church does not overcome in the world because it has big institutions and lots of money. La iglesia no vence aquí en este mundo porque tiene muchas instituciones y mucho dinero. The church doesn't overcome because it has political power with the governments. No vence porque tiene poder político con los gobiernos. That's the false church. Esa es la iglesia That's falsa. false religion. Esa es una religión falsa. In the book of Revelation, En el Apocalipsis, the people of God are hurting. el pueblo de Dios sufre. The people of God are suffering. Ellos están dolidos, The people of God are broken. están quebrantados. The people of God are enduring under pressure. El pueblo de Dios aguanta bajo mucha presión. The people of God El pueblo de Dios are following the way of Jesus. sigue en el camino de Jesús, They are surrendering themselves. rindiéndose a sí They are mismos, giving themselves over to weakness. entregándose a la debilidad, They are dying to themselves. muriendo al yo. You know what Jesus ¿Y says? sabes lo que dice Jesús? You have your Bible with you? ¿Tienes tu Biblia ahí? Look with me Busca in John chapter 12. Juan 12. John chapter 12. Juan 12, John chapter 12, verse 24. versículo 24. Jesus says, Dice Jesús: Truly, truly, I say to you, os aseguro unless a grain of wheat que si el grano de trigo falls into the earth no cae en la tierra and dies, y muere, it remains alone. queda solo. But if it dies, Pero al morir, it bears much fruit. lleva mucho fruto. Isn't that true? ¿Acaso no es verdad? I was walking this last spring Esta or this clima- last fall, Aquí ahora en el otoño caminaba just before they harvested the wheat, justo antes de la cosecha del trigo and I picked a stalk of wheat. y agarré una espiga, I broke open some of the kernels, abrí un poquito, saqué los granos and I carried them in my hand while I was doing my 6-mile walk. y los traía en la mano mientras caminaba 6 millas. I said, if that seed just hangs in there all by itself, Decía yo, si esa semilla permanece allí solita, it will die. va a morir. It's just there. Ahí está. But if it goes into the ground Pero si cae al suelo and dies in the y ground, se muere en el it will suelo, bring forth much fruit. traerá mucho fruto. And I couldn't help but to think about Jesus, Y no pude menos que pensar en his Jesús, death for you, su muerte para ti, his death for all of us, su muerte para cada uno de and how nosotros. that can bring fruit for eternity. ¿Cómo eso puede traer frutos para la eternidad? But then I hear Jesus Pero luego escucho a Jesús, saying, if you overcome dice que si the vences, same way I así overcame, como lo hice yo, then you will sit down with me estarás sentado in the conmigo winner's circle. en el círculo de los And I say ganadores. to myself, Yo digo a mí mismo, where do I need to die to myself? ¿dónde tengo que morir para mí mismo? I think a lot of our marriages Creo que muchos de nuestros matrimonios would be better if someone was willing to die to themselves.
serían mejores si alguno estuviera dispuesto a morir al yo. I think some of our church boards, Creo que algunas de las juntas de iglesia our structure, han sido estructuradas our interaction at work, y tienen una interacción en su trabajo, our interpersonal relationships en nuestras relaciones interpersonales. would be totally different if we were willing to die to ourselves. Serían totalmente diferentes si estuviéramos dispuestos a morir al yo. What kind of fruit ¿Qué tipo de fruto for the kingdom of heaven para el reino de los cielos would you be able to see come to reality podrías ver que cobre realidad o se haga realidad if you died to yourself? si tú mueres al yo? If you were like Jesus, Si fueras como Jesús, willing to sacrifice, dispuesto a sacrificar, willing to give, dispuesto a dar, willing to put others first. dispuesto a poner a otros en primer lugar. This is the power of the gospel. Es el poder del Evangelio. This is how God's kingdom works. Es así como funciona el reino de Dios. Revelation tells us, Apocalipsis nos dice, we're going to look at the 144,000 in the morning. y mañana por la mañana vamos a ver unos números ahí, 144,000. It says they follow the Lamb wherever he goes. Dice, siguieron al Cordero por donde iba. Well, is he going shopping? ¿Iba de compras? Is he going on a hike? ¿Va de caminata? Following the Lamb wherever he goes means Seguir al Cordero por donde Él va we're following significa, him in his self-sacrificing work in the world. significa seguirlo en su obra de sacrificio al yo en el mundo. I read a story about a blind athlete. Leí una historia de un atleta ciego. They call her Lilo. Le llaman Lailo. She's from Canada, Ella es canadiense and she has won gold and silver and bronze in Olympics. Ella ha ganado el oro, la plata y el bronce en los Paraolímpicos. She's blind. Es ciega. When she was in school, Mientras estaba en la escuela, in elementary and early secondary, en la primaria, secundaria tal vez, her physical ed teacher su maestro de educación física said, I want to teach you how to play volleyball. dice, mira, quiero ayudarte, quiero enseñarte a jugar voleibol. Now, can you imagine a blind girl playing volleyball? ¿Te imaginas una chica invidente You know, jugando voleibol? volleyball is when you hit the ball over the net. Sí, el voleibol es cuando le pegas a la pelota, va por la Well, he red. said, well, I'm only going to teach you one role in the volleyball game. Solamente te voy a enseñar un rol en el juego de voleibol. That was to serve. Y eso es el saque. O el saque. Lilo got to the place Lailo llegó al punto where no one could return her serves. donde nadie le podía contestar el saque. No one could return her serves. Nadie se lo podía contestar. Then she entered the Olympics Y luego entró a las Olimpiadas in shot put. en shot put, You know, that's that big, heavy ball, en la bala, ¿sí? and you hold it, Y la detienes, la sostienes, la and bala, you twirl around and throw it. y das la vuelta y la arrojas. And if you were blind Y si no pudieras ver and you were in this room y estuvieras aquí en este and you had a salón shot put y tuvieras la bala en la mano and somebody said, throw it, y alguien dice, aviéntala, I would run yo correría because I wouldn't be sure where it would go. porque no sabía dónde iba a caer. And then the discus, Y luego el disco, you know that round disc? el disco, que se agarra y se da la vuelta. She won gold and Ganó el silver. oro y la plata, Shot put, tanto en la bala discus. y el disco. She can't see. Pero lo puede ver. And so she must listen to her coach. Así que seguramente tiene que escuchar a su She- entrenador.
She must listen to everything that her coach says, Tiene que hacerle caso a lo que dice su to entrenador, the place that she sees reality in her imagination, al grado de ver la realidad en su in imaginación keeping with what her coach sees. y poder hacer lo que ve su entrenador. And so the people of God, Y asimismo el pueblo de Dios they follow the Lamb. siguen al Cordero. Jesus says, if you overcome Jesucristo dice, si vences, the way that I overcame, así como yo lo hice, if you follow me in self-sacrificing service, si me sigues a mí en un servicio abnegado, if you are willing to die, estás dispuesto a morir, truly I say to you, de cierto os digo, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, a menos que el grano caiga a la tierra y it muere remains alone. y permanece solo, But if it dies, pero si muere, it bears much fruit. trae mucho fruto. Would you bear fruit for the kingdom of heaven? ¿Estarías dispuesto a traer mucho fruto para el reino de los cielos? Then ask yourself, Pregúntate a ti mismo, ask Jesus, pregúntale a Jesús, where do I need to die to myself? ¿en qué aspecto debo morir a mí yo? What does this mean in my life? ¿Qué significa esto en mi vida? For me to live a life of self-denial Para que yo viva una vida abnegada in behalf of others. en favor de los demás, For the honor and glory of Jesus para la honra y la gloria de Jesús and for the salvation of someone else. y para la salvación de alguna otra persona. How can I die to myself ¿Cómo puedo morir al yo? that I can be a living witness Como para ser un testigo vivo of what it means to be pure de lo que significa ser puro and honest y honesto and kind y bondadoso and gentle, y gentil, to mirror the values of the kingdom of heaven? para poder ser un espejo de todos los valores del reino de los cielos. Lord Jesus, Señor Jesús, where can I surrender myself ¿dónde me puedo rendir al yo that your kingdom will bear fruit? para que tu reino tenga los frutos? Lord Jesus, Señor Jesús, where can I surrender myself ¿dónde me puedo rendir a mí mismo that I can be like you in the world? para ser como tú fuiste aquí en el mundo? That there will be moral, spiritual authority. Para que exista la autoridad moral y espiritual. I remember a person in a congregation I pastored. Recuerdo una persona en una congregación donde fui pastor, He gave me a hard time. me la hizo bastante difícil, A hard time. bastante difícil, Extremely critical. muy crítica la persona, Hard time. muy difícil. And one time he came to me Y en una ocasión se me acercó because there were some problems in his life. porque había algunos problemas en su vida, And he was an elder. era un anciano, He sat on the church board. ahí estaba en la junta de iglesia And he was constantly resisting. y continuamente se resistía. And he said to me, Me dijo, maybe I should not be an elder anymore. tal vez ya no debiera ser yo anciano. Immediately in my mind, En mi mente de inmediato, I said, that's a good idea. amén, es buena idea. But I waited. Pero me esperé And he shared the problem. y compartió su problema. And I found myself saying, Y encontré que yo decía, it's not what I wanted to y say, no es lo que yo quería decir, but the Holy Spirit impressed me anyway. pero de todos modos el Espíritu de Dios me impresionó a decirlo. No, you just stay as an elder. No, permanece como anciano. And let's just see how this goes. Vamos a ver cómo se desenvuelve. And if it happens, Y si algo sucede, then you can resign entonces puedes entregar tus so the papeles church would not be embarrassed. para que la iglesia no se avergüence. But if everything is fine, Pero si todo sigue bien, no problem. Nobody will know. no hay problema, nadie lo va a saber. And I walked away thinking, Y salí de ahí pensando, he's still on the board, sigue estando en la junta, still in finance committee, sigue en la junta de finanzas, still a thorn in the flesh. sigue siendo una espina en la carne. Years later, Y varios años después he had cancer le dio cáncer and he was dying. y estaba a punto de morir. And he said, Pastor Larry, Y me dijo, Pastor Larry, he says, you know, ¿sabes?
We have often been on opposite sides, Con frecuencia hemos estado en lados opuestos and we did not always agree. y no siempre estuvimos de acuerdo. That was an understatement. Dímelo tú. But then he said these words, Pero luego dijo las siguientes palabras. I always knew Yo siempre supe that you loved me. que usted me amó. Do the people around you know that you love them? ¿Será que las personas que te rodean How are saben you que las amas? responding? ¿Cómo respondes a ellas? When we respond the way that Jesus responded, Cuando respondemos así como lo hizo Jesús, there is power hay poder to change someone else's life. para cambiar la vida de alguna persona. There is influence. Hay influencia. This is the victory of God's church in the world. Esta es la victoria de la iglesia de Dios en el mundo. Broken people, Personas quebrantadas, hurting people, con dolores, poor people, gente pobre, suffering people, personas que sufren, persecuted people, personas perseguidas, who respond like que Jesus, responden como Jesús, dying to self. muriendo al yo. And the gospel has power. Y el evangelio tiene poder. And when the world Y cuando el mundo hears our gospel, escucha nuestro our evangelio, Adventist message, nuestro mensaje and adventista, sees men and women y ven a hombres y a and mujeres young people y a los jóvenes who también, mirror the life of Jesus, que son un espejo de la vida de the Jesús, self-sacrificing way of Jesus, la forma abnegada de Jesús, the truth will have more power. la verdad tendrá más poder. And more souls will be won to the Y kingdom of más heaven. almas serán ganadas al reino. Amen? ¿No dicen amén? I was hiking once. Iba de caminata en una ocasión, I'm almost done. casi terminó. I was hiking once Iba de and caminata I came upon this huge boulder. y me encontré un peñasco así, una piedra grande. Well, actually, it was two. Realmente eran dos. It had cracked in half. Se había partido por mitad. And in the middle of it, Y en el centro a tree was growing. crecía un árbol. Years ago, Hace muchos años. a seed fell on that boulder. Hacía muchos años una semillita había caído sobre la piedra. The water washed it into a little crack. El agua la hizo bajar en una grieta que tenía And then the seed sprouted. y la semilla brotó It sent out roots. y empezó a echar raíces And it started to grow. y comenzó a crecer. And as it grew, Y en la medida que crecía, the power of its growth el poder de su crecimiento split that boulder in half. rajó a la piedra en mitad. Now there are two Y ahora stones tenemos dos piedras and a powerful tree. y un árbol poderoso, One life, una vida, one person una persona dying to self muriendo al yo. has great power. Tiene tremendo poder. And in the same way, Y de igual manera, when we receive Christ in our life, al recibir a Jesucristo en nuestra vida, it is not our power that breaks the rocks in no es half, nuestro poder el que rompe las piedras, but it is Christ in us. sino que es Cristo en nosotros. They make war with the Lamb, Pueden hacer guerra contra el Cordero and he overcomes y Él venció because he is Lord of Lords porque es Señor de and señores King of y Kings, Rey de reyes. and those who are with him Y aquellos que están con are the Él, called, the chosen, and the faithful. junto con todos los escogidos y los fieles, We win nosotros ganamos in his power. en su poder. We win Ganamos when we choose his path to victory. cuando escogemos su sendero a la victoria. And so as Carla sings tonight, Y así cuando Carla canta esta noche, where is Carla? al cantar esta As noche, she sings tonight, I want you to hear an invitation quiero que escuchen una invitación to die to yourself a morir al yo, like Jesus así como Jesús died to himself murió para sí mismo, for you.
por ti. Jesus is committed Jesús está comprometido to you. a ti, contigo. Jesus has spilt his blood. Jesucristo derramó su For sangre you. por ti. Let the moral and spiritual power of Christ Que el poder moral y espiritual de Cristo take a hold of your heart agarre tu corazón and move you in a decision y te mueva hacia una decisión that will forever change your life que cambie tu vida para siempre. and how you view reality. ¿Y cómo es que ves la realidad? And as she sings, En la medida que canta, I want you to think about coming forward. quiero que pienses en dar un I paso. want you to think about Quiero que a pienses decision in baptism. una decisión para el bautismo. And if you make that decision for baptism, Y the si tomas pastors la and decisión, others will, after the service, take you to a back room Los and pastores y los capellanes van a hablar help con ustedes make that possible. y vamos a hacer que eso sea posible. But I invite you also Pero también les invito to surrender to Christ. a rendirse ante los pies de That Jesús. area where you've been holding on the power. En esa área donde tú quieres retener o conservar el poder. At work, En el trabajo, in your marriage, en tu matrimonio, in your family, en tu familia, wherever that might be. donde sea que tengas problemas. Come forward, Ven al frente say, Jesus, I want to be like y you. dile, Jesús, quiero ser como I tú. want to overcome. Quiero vencer. I want to be like you in the world. Quiero ser como tú en el mundo. I want to follow you wherever you Quiero go. seguirte donde me guíes. Sing for us. He aquí yo estoy, estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi I invite you to respond to these words about Jesus. He's knocking at our heart's door. Jesucristo está tocando a nuestro corazón. How do you hear Jesus tonight? ¿Cómo escuchas a Jesús esta noche? I invite you to just stand, Aquellos que así come lo forward desean, as the Holy Spirit moves you. les invitamos a ponerse en pie o que pasen al frente Make a de commitment acuerdo to a cómo Jesus. nos mueve el Espíritu Santo. Make a Hacer un covenant relationship compromiso with con Christ. Jesús. Tener un compromiso de pacto con Dios. Tell him that you love him. Decirle que lo aman. Tell him you want to serve him. Decirle que quieren servirle. Tell him you want to be baptized. Decirle, quiero ser bautizado. Tell him you want to be like him in the world. Y decirle que quieren ser igual que Él en este mundo. Tell him you want to know where you need to surrender and
die to y yourself in your decirle que life. quieren saber dónde deben entregarse Don't y ser más hesitate. igual que Él. No se detengan. This victory has to do with eternity. Esta victoria tiene que ver con la eternidad. This is no game. No es un juego, This has to do with destiny. tiene que ver con nuestro destino. How is Jesus speaking to you? ¿Cómo te está hablando a ti Jesús? I invite you to respond. Te invito a responder. He aquí yo estoy a la puerta y ya. ¿Hay alguien más que quiere pasar al frente And claim Jesus as Lord of Lords in their life. y reclamar a Jesús como Señor y Señor de su vida? Come. Pase, le Hear invitamos. Jesus knocking at your door. Escucha a Jesús que toca a tu puerta. Hear the promise of Jesus. Escucha la promesa de Jesús In your life. en tu vida. Let's pray together. Oremos. All right, Heavenly Father, Padre Celestial, thank you for your love gracias por tu to amor us in Jesus. para nosotros y en Jesús. Thank you for Jesus Y gracias por Jesús willing to die. que estuvo dispuesto a morir. He said, if I die, Y Él dijo, si yo muero if I'm lifted up, y soy levantado, I will draw. atraeré And we have felt that drawing. a mí. Y hemos sentido esa And we atracción. respond to that drawing. Y respondimos a esa, Some of a us esa have made a acción. decision for baptism. Hay quienes han decidido bautizarse. Some of us are struggling Hay still. algunos que todavía luchamos. Some of us know that there are areas in our life that we must surrender. Y hay algunos que sabemos que hay áreas de nuestras vidas que debemos entregártelas a ti. Teach us to die to ourselves. Enséñanos cómo morir a nosotros mismos. Show us what that means to our Muéstranos families, qué significa para nuestras our familias, church, para nuestra and iglesia our y community. nuestra comunidad. Hear the response of these hearts. Escucha la respuesta de estos Come with corazones. sweet peace. Ven con tu dulce paz. Come with blessings. Ven con tus bendiciones. And Father, those who are lingering, Y padres, aquellos que se who resisten, have not yet made that decision of surrender, aquellos que todavía no toman la decisión de I entregarse. pray that your Holy Spirit will beckon them Ruego, Señor, que tu Santo Espíritu les llame a su corazón and draw them. y los traiga. We pray these things in Jesus' name. Los pedimos todo en el nombre de Jesús. Amen. Amén.